¿Ya escuchaste hablar sobre los derechos de autor? Probablemente hayas escuchado sobre algunos conflictos. ¿Y quién es un autor? Pues un autor es aquel que crea, que diseña una película, una telenovela. Es importante reconocer que él es el único dueño de esa idea. Y justamente por eso se ocasionan problemas. Pero yo quiero presentarte a un autor que inspiró a más de 40 hombres por más de 1500 años. Ese autor es al que quiero que tú y yo conozcamos más. ¿Cómo se dio ese proceso de inspiración? Solamente aquí, en tu programa Código Abierto. Pues definitivamente la Biblia no es un libro cualquiera, ¿verdad? Y hoy justamente la misma Biblia pues nos va a revelar cómo fue escrita y ese autor, el único autor de la Biblia. ¿Quién es ese autor? Vamos a conocer más sobre ese autor y por eso justamente y estamos acá con amigos que nos acompañan hoy. Le damos la bienvenida a Mónica, bienvenida. Por este lado también nos acompaña Carla y también nos acompaña Robert. Amigos, hoy vamos a hablar de ese autor que la Biblia tiene. Tiene un solo autor, así que vamos a comprender más de este tema. Vamos a pedir la presencia de ese autor justamente, de nuestro maravilloso Dios, pues que nos pueda inspirar en esta hora. ¿Puedes guiarnos en oración, Carlita? Gracias. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos estar en este lugar reunidos para hablar sobre tu palabra, Señor, sobre tu inspiración. Permítenos aprender más sobre ti y pedimos tu presencia, Señor, para poder entender y que los demás también entiendan. Te pedimos, rogamos tus favores en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, justamente en el primer programa, pues estábamos hablando de que el enemigo de Dios se encarga de desacreditar a Dios y busca darle una cara falsa a Dios que no tiene, ¿no? Y muchas personas, Robert, empiezan a decir cosas sobre la Biblia sin conocerla. Ni la conocen, pero empiezan a decir, no, es algo muy confuso, me parece que le han cambiado. Pero la Biblia, la misma Biblia, nos da la seguridad de que realmente es auténtica. No sé si podemos leer algunos versículos del autor de la Biblia. Robert. Podemos encontrar en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16, lo que dice la Biblia acerca de Dios, ¿no? Y ahí nos indica que la Biblia nos indica que fue inspirada plenamente por Dios. Dios utilizó a seres santos, consagrados a Él, y Él depositó esa inspiración en estas personas, quienes ellos escribieron lo que Dios quería revelar a la humanidad, ¿no? Y por eso es que no debemos perder esta esencia, que realmente Dios es quien inspiró la palabra, ¿no? La Santa Escritura. Algunas personas pues empiezan, ¿no?, a decir, no, pero ahí está Pablo, ahí está Pedro, la epístola según San Juan, y esto puede dar a veces lugar a alguna confusión, ¿no? ¿Cómo es que se dio ese proceso de inspiración, ¿no? Sabemos que Dios es el autor, pero definitivamente no fue Dios el que bajó y escribió, ¿verdad? Sino que Él tuvo que comisionar. ¿Cómo se dio este proceso? Y si nosotros tenemos alguna evidencia bíblica. Claro. Dios inspiró a los hombres, nos dice acá en el versículo 21 también, que Él mandó la inspiración, fue el Espíritu Santo. Ahora yo podría escribir Carla, yo mi libro, Carla, San Carla, digamos, ¿no? Y escribo todo sobre mi vida. Eso no estaría inspirado, entonces tiene que ser Dios quien me inspira para escribir y que los demás puedan leer. Y el mensaje central no tengo que ser yo, sino Dios. Entonces el mensaje principal de la Biblia, de toda la Biblia, está Dios. No hay muchas confusiones. Además, ¿no?, también nos dice de que en la lección de esta semana, de que la mente y la voluntad divina se combinan con lo que es la mente y la voluntad humana. Entonces todo lo que está escrito, aún dice, aunque sea en lenguaje humano, ha sido escrito, es un mensaje hecho por Dios. Claro, justamente los evangelios, ¿no, Robert? Cada uno escribe, vamos a decir, con sus propias palabras, pero justamente esa es la diferencia de la inspiración, ¿no?
¿Cómo la Biblia describe este proceso de inspiración? Podemos encontrar en Mateo, en Juan, en Lucas, un mensaje que es la esencia, ¿no? Pero que va con significados diferentes. En el caso de Juan nos dice que Jesús, cuando Jesús murió en la cruz, se puso una inscripción en el madero donde Jesucristo fue crucificado. Entonces ahí podemos ver que Juan menciona que este es el rey de los judíos. En Lucas podemos encontrar, este es el rey Jesús, el rey de los judíos, ¿no? Y en Mateo encontramos simplemente la palabra el rey de los judíos. O sea, la esencia del mensaje no cambia, ¿no? Pero las palabras es lo que difiere, pero el mensaje es claro. Entonces, la misma Biblia, imagínate que tú, Carla, escribirías un libro, ¿no? Como tú lo mismo lo mencionas, y yo voy y le añado ahí unos escritos, ¿no? Y pongo tu nombre. Eso no es correcto, ¿verdad? Así es, no es correcto. Pero es justamente lo que eso pasa hoy en día, ¿no? Y hay que ser claros con este tema porque a la Biblia se le hace decir muchas cosas, ¿no? Es muy cierto lo que ¿no? dices. Incluso en las Biblias actuales, debemos tener mucho cuidado, están cambiando muchas palabras, ¿no? Incluso están apareciendo nuevas Biblias con otro mensaje, entonces debemos tener cuidado porque la inspiración es solo una. Entonces, o sea, el autor de la Biblia es Dios, eso lo tenemos claro, muy claro. Mejor buscar una versión antigua, ¿no? Para no entrar en temas de que tal vez le han cambiado, porque en realidad existe una sola Biblia, ¿no? Lo ideal sería, como están apareciendo varias versiones de Biblia, si yo quiero encontrar la esencia del mensaje, entonces buscar Biblias, ¿no? De Reina Valera 60, 2000, Dios ¿no? habla 2005, hoy. Dios habla hoy, tener una variedad de Biblias y luego verificar los versículos constatando si dicen el mismo mensaje. La mayoría de las Biblias obviamente van a dar el mensaje en su esencia, ¿no? Con sus excepciones de algunas Biblias que quizás van a salir de la esencia del mensaje que la palabra de Dios menciona, ¿no? Y lo que Dios inspiró en su palabra. Bueno, esperamos realmente de que Dios pueda, como dice en su palabra, pueda seguir protegiendo, ¿no? Y que realmente su palabra siga hasta el final, ¿no? Y que realmente este tipo de cosas no lleguen a suceder. Pero también está el problema de la interpretación, ¿no? A veces nosotros le damos una interpretación privada a la Biblia, ¿no? Le hacemos decir a la Biblia lo que no dice, y es más, decimos en el nombre de Dios todavía. Sí, ¿cómo podemos cuidarnos de este punto, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos de no llegar a una interpretación privada, sino de pedir a Dios que sea Él, el autor, el que nos explique? ¿Qué es inspiración? ¿O cómo entendemos la parte de inspiración? Entonces, según el registro bíblico que hace un momento mencionamos, ¿no? Inspiración es algo que, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La inspiración es algo que Dios, el pensamiento de Dios, el pensamiento divino, ¿no? Es colocado en la mentalidad del hombre, en la mente del hombre. Y el hombre es el instrumento por el cual, ¿no? Ese mensaje, esa revelación que el hombre está recibiendo de Dios, el hombre lo manifiesta en sus propias palabras, ¿no? Pero no pierde en ningún momento la esencia del mensaje que Dios quiere manifestar a su pueblo. Además también, no sé qué piensas, Robert, Carla, Mónica, también está el tema de que a veces podemos llegar a una interpretación privada cuando solamente conocemos 5 versículos del tema, digamos. ¿No? A veces encontramos un versículo en la Biblia y le hacemos decir a la Biblia algo que no está diciendo porque solamente leemos un versículo. Pero la misma Biblia tiene muchos versículos sobre el tema. ¿En qué medida el conocer toda la Biblia nos puede ayudar a realmente no llegar a ninguna confusión ni criterios personales? Por eso lo ideal, lo correcto es que si yo estoy leyendo un texto, si me dan un texto para que yo lea y me están diciendo un mensaje, entonces
yo que quiero cerciorar si es correcto lo que me están hablando acerca de Dios, entonces yo debo leer la parte del contexto, ¿no? La parte anterior y la parte que a continuación sigue. Entonces, la Biblia me va a dar el mensaje claro, ¿no? Porque a veces, como bien mencionabas, Katy, sucede que uno agarra un texto y quiere manejarlo de acuerdo al mensaje que uno quiere manifestar. Pero en realidad no podemos, en este caso, no podemos manejar la Biblia de acuerdo a nuestra voluntad, claro, sino la Biblia es la que debe darnos el mensaje que está presentando. Creo que muchas veces, y a mí misma me ha sucedido, que vamos a la Biblia y buscamos que nos diga lo que nosotros queramos escuchar. Entonces, no sé si les ha sucedido eso alguna vez, pero algo que me ha gustado mucho en la lección de esta semana es que dice que cuando estamos en esos momentos debemos de orar a Dios y pedirle una actitud de humildad, porque al final dice, la Biblia no está para juzgarla, sino simplemente para obedecer lo que Dios nos dice ahí. Qué bueno que tocas ese punto, Mónica, porque justamente todos los conceptos que nosotros tenemos, ¿no? Mismo la rebeldía y cosas que no nos gusta enterarnos, ¿no? Porque a nadie le gusta que le digan sus verdades, ¿cierto? Cuando ya te tocan el orgullo, entonces ahí es cuando tú ya empiezas a defenderte, dices, no, eso no es cierto. Pero como tú dices, ¿no? A través de la oración podemos lograr que realmente Dios sea el que nos pueda inspirar y guiar. Por ejemplo, en la Biblia, Robert dice, Dios no existe, ¿no? Y tal vez algún ateo podría decir, en la Biblia dice Dios no existe, dice el necio. Entonces habría que leer todo el contexto, claro, ¿no? Y realmente conocer todo lo que dice, y eso nos puede ayudar, ¿verdad?, a llegar más bien a la comprensión que Dios quiere que lleguemos, ¿verdad, Carla? Hay un punto en que muchas veces nosotros buscamos problemas en la Biblia, o sea, textos problemáticos. Por ejemplo, está el ejemplo de Judas, ¿no? En Mateo 4, si no me equivoco, ya está que dice que Judas cayó de cabeza, ¿sí? Ya. Y en el libro de Hebreos nos dice de que Judas se ahorcó. Entonces, si buscamos el fondo de todo esto, cayó de cabeza significa se hinchó. Entonces podemos decir de que Judas se ahorcó y como nadie lo vio, entonces su abdomen se hinchó y estalló, ¿no? Entonces sacamos una conclusión de que la Biblia no se contradice, ¿sí? Debemos buscar uno y otro mensaje, incluso tratar de entender la Biblia hebrea, ¿no? Si realmente queremos entender la Biblia, el verdadero significado está en la Biblia hebrea. Entonces buscar uno y otro mensaje para captar el verdadero significado y ver que la Biblia nunca se va a contradecir, porque Dios es inspirado por Dios y Dios no se contradice. No se contradice. Justamente, si queremos investigar más en profundidad la Biblia, pues vayamos a los idiomas originales, ¿no? Como el arameo, el griego, el hebreo, ¿no? Y no nos dejemos llevar por lo que la gente nos dice. Pero en el siguiente bloque vamos a conocer más acerca de cómo aprender a conocer más a Dios a través de la Biblia. Enseguida volvemos. ¿Por qué es tan importante que nosotros como seres humanos cada día tengamos la necesidad de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso, Mónica? Bueno, nos dice, ¿no?, de que, por ejemplo, en Mateo 4:4, si buscamos, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos muestra, ¿no?, de que el ser humano no solamente tiene un aspecto físico, no solamente es físico, sino que también tiene una parte espiritual, tiene sentimientos, tiene emociones. Entonces no solamente podemos vivir de comida nada más, tenemos que tener un alimento diario espiritual para poder vivir. ¿Te imaginas la cantidad de anemia espiritual que hay en varias personas que no estudian, no comen la palabra de Dios? Al menos ahora, ¿no? En la actualidad creo que es una enfermedad diaria, eso, el estrés, por ejemplo,
porque la mayor parte de la gente hoy en día anda muy ocupada, sin tiempo, de aquí para allá, y nunca le da un espacio suficiente para la mente, para el descanso espiritual. Quiere llenarse, pero no encuentra con qué, ¿no? Sí. Justamente le hace falta el alimento espiritual. Por eso es importante el estudio de la Biblia, ¿no? Y porque ahí también podemos conocer grandes verdades, ¿no? Salimos de la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de saber que Dios es un Dios triuno, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ese es un misterio que la Biblia nos aclara. Claro, ese también sería uno de los conflictos. Mucha gente no entiende lo de la Trinidad. Los griegos creían que la Trinidad era, por ejemplo, Dios Padre, había un Dios que tenía 3 caras, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nosotros vamos entendiendo, buscando textos bíblicos, de que no es así. Por ejemplo, podemos encontrar en Marcos 12:29, ¿Ya? nos dice, Jesús respondió, el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Esto nos dice en Marcos. Y también podemos encontrar en Deuteronomio, que también nos revela que Dios es solo uno. Uno. ¿Sí? Más adelante hay otros versículos que nos muestran de que son 3, ¿no? Por ejemplo, dice en Génesis, hicimos los cielos y la tierra. O sea, ya habla no solo de una persona, sino habla de 3. Entonces debemos llegar a entender este mensaje y no decir la Biblia se contradice nuevamente, Claro. de que hay 3 personas o de que es solo uno. Entonces debemos Que profundizar. Profundizar realmente de que Cuando está hablando de uno, está hablando de unidad, ¿no? Pero en realidad son 3, ¿no? Un Dios triuno, 3 personas. ¿Hay otros versículos más, Robert, que nos puedan aclarar más? Sí, yo tengo aquí en Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? 3, ¿no? 3. Entonces, son 3 personas diferentes, ¿no? Como son 3 personas diferentes, ellos hacen la unidad. La unidad. Por ejemplo, yo lo ejemplifico de esta manera, ¿no? En una familia puede ser la familia, vamos a decir la familia Márquez, ¿no? Cuando digo la familia Márquez, hay componentes dentro de esa familia. Está el padre, está la mamá y está el hijo o los hijos, ¿no? Claro. Pero cuando digo la familia Márquez, estoy haciendo una unidad, ¿no? Lo mismo sucede, o algo semejante es, cuando se habla de la Trinidad o la deidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando se menciona la palabra Dios, uno está mencionando en realidad a los 3. Claro, me gustaría también que podamos compartir el libro de Juan, Claro. justamente donde habla de que Jesús es Dios, ¿no? Porque muchos grupos, Mónica, Carla, pues dicen, no, Jesús no es Dios, ¿no? Y como no hay el conocimiento total y pleno de la Biblia, pues hacen parecer a Jesús como que fue un hombre, un profeta, ¿no? Un enviado, pero la misma Biblia lo dice, ¿no? Si Claro. podemos leer un poco sobre Sí, San Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Entonces, desde el principio estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Entonces, ¿a quién representa ese verbo? El versículo 14 clarifica la Biblia, ¿no? ¿De quién está hablando en este caso del verbo? El 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria que como hijo único recibió del Padre. Entonces aquí se habla claramente que el verbo es Dios, ¿no? Dios. Es Dios, así como su Padre también es Dios, Es y así Dios. como el Espíritu Santo también
es Dios, ¿no? Es Dios. Tenemos entonces un Dios triuno, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y realmente esos son atributos que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Porque muchas personas dirán, ¿cuál es el papel del Padre? ¿Cuál es el papel del Hijo? ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo? Y cuánto esas verdades a través del estudio de la Biblia nos han ayudado, Mónica. ¿A ti te han ayudado de forma personal el conocer estas grandes verdades? Sí, creo que sí, porque al principio, ¿no? Cuando yo todavía no conocía muy bien, cuando estaba aprendiendo, me lo mostraban como si fuera algo muy complicado. Y la verdad me dejaban con la cabeza hecha una bola. Una bola, como se dice. Pero creo que después, poco a poco, estudiando también, nos muestra la Biblia de que realmente son solo uno. Incluso en Génesis, como mencionaba Carla, hay una parte que dice en Génesis 1:26, dice, hagamos, dice. Entonces, en plural, no habla voy a hacer o haré. Entonces nos muestra de que sí son los tres y que son solamente una unidad. En 2 Corintios también dice, ¿no? La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, desde el principio hasta el final nos muestra de que ellos son uno y que no tenemos por qué nosotros confundirnos ni tampoco especular, porque al final también dice que esto nos muestra no para especular, sino más bien para conocer más de las actividades que Dios tiene, de lo que hace por nosotros, de distintas formas. Porque si especulamos estaríamos yendo contra el autor, ¿no? Sí. Y además es una responsabilidad, no sé qué piensan ustedes, el realmente dedicarle tiempo a conocer lo que dice la Biblia, ¿no? No simplemente, como lo decíamos en algún momento, dejarnos llevar por lo que nos dicen o por lo que tal vez alguna película salió y empezó a mencionar y pensamos que es verdad, ¿no? Sino que realmente que nadie nos engañe, pues estudiemos la Biblia y podamos conocer a ese Dios vivo que tenemos, ¿no? Que es un Dios triuno. Hablemos de los atributos de este Dios, Robert. Dios tiene muchos atributos. Correcto. Y que esos atributos realmente son importantes para nosotros. Y se manifiestan. Cuando uno desea ver esos atributos de Dios, se manifiestan. Por ejemplo, aquí en el libro de tercera de Juan, o primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Encontramos esta frase tan hermosa, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo podemos saber que Dios es amor? La palabra de Dios, la Santa Escritura, manifiesta que uno de los atributos es amor. Dios es amor, ¿no? ¿Y cómo yo sé que Dios es amor en mi vida? ¿Cómo podrías saber eso? ¿No? Entonces, otra de las enseñanzas que encontramos en la Biblia es la oración, la parte en que nos comunicamos con Dios. En esa parte, entonces, yo que quiero saber acerca del amor de Dios, le digo, Señor, muéstrame tu amor. Y entonces, en los pedidos que yo le haga, obviamente Él me va a responder. Y no hace mucho, ¿no? Hace algún tiempo atrás sucedió que yo no creía en la Biblia, ¿no? No creía en la Biblia, no creía en las religiones. Antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, obviamente, ¿no? Ajá. No creía, solo por ahí escuchaba que, ¿no? Algunos creían en Dios. Y un día, tanto que escuchaba estas cosas, se despertó una inquietud dentro de mí y en mi mente le dije, ¿no? Dios, si tú existes, muéstramelo, demuéstramelo. O sea, y ahí es donde Dios manifiesta sus atributos, ¿no? Dios te respondió. Sí, y ese día que le pregunté, fue un día, no recuerdo el día, ¿no? Pero fue un día a eso de las 10 de la mañana. En la tarde, yo era estudiante todavía, en la tarde cuando estaba en casa, mi mami llegó, ella fue al mercado, volvió, y ella llegó con un paquete en la mano, y me dijo, esto me ha enviado una de mis amigas, y me ha enviado específicamente, exclusivamente para ti. Y entonces abrí el paquete, ¿y qué había sido? Era la Biblia. La Biblia, qué hermosa respuesta, Robert. Realmente, la Biblia, ¿no? Cómo Dios responde, ¿no? Hablemos rápidamente de otros atributos, un atributo y un atributo, porque luego ya vamos finalizando para el mensaje que nos va a dar Robert. Voy a leerles en Hebreos 11:6.
Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él, existe recompensa a los que lo buscan. Otro de los atributos también que nos muestra la Biblia está en Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que Dios no cambia y que todo lo bueno proviene de Él. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia. Queridos amigos, Dios desea que nosotros podamos aprender de su palabra, que la palabra de Dios fue inspirada por Él, así como dice la Escritura, y que también esta palabra nos enseña acerca de Él. No hay en ninguna otra parte que nos va a hablar acerca de Dios. Solamente en la palabra de Dios vamos a encontrar sus atributos, aquellas cosas que uno en su interior siente ese vacío. Solamente Dios va a llenar eso. Recuerda, ¿quieres conocer a Dios? Lee la palabra de Dios y cree profundamente. Y esa fe que quizás te hace falta es un atributo que Dios te otorgará. Que podamos juntos siempre estudiar la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Robert. Igualmente, querida Carla, Mónica, ustedes amigos ya lo saben. Pregúntenle a Dios, que Dios responde porque es un Dios vivo. Nos reencontramos pues en un siguiente programa.